Las enzimas catabólicas tendrán aquí un huequito con una carga positiva y esperando para que el grupo fosfato se pueda unir. Las enzimas catabólicas no van a tener ese hueco, ni van a ponerle una carga positiva allí para que un grupo fosfato pueda entrar. Al contrario, lo que van a evitar es que el grupo fosfato pueda entrar. Y entonces, las enzimas catabólicas serán específicas de NAD y las enzimas anabólicas serán específicas de NADP. Eso permite que tengamos entonces dos pozas de equivalentes reductores independientes. Una que solo se utiliza en anabolismo, NADP, NADPH, y otra que solo se utiliza en catabolismo, NADH y NAD. ¿Cómo le hace esta molécula para participar en la transferencia de electrones? Les recuerdo que es a partir de la nicotinamida, que a su vez se sintetiza a partir del ácido nicotínico o de la niacina. Acuérdense que ya no le pueden llamar ácido nicotínico porque la gente lo va a asociar con la nicotina. Entonces para ustedes es ya niacina por siempre. ¿Dónde va a recibir los electrones? En esta parte que está aquí señalada. Ahí es donde va a recibir los electrones y fíjense también que uno de sus nitrógenos de la niacina tiene una carga positiva. Esa es la razón por la cual cuando está oxidado le ponemos una carga positiva. Entonces, esta podría ser, si esta R fuera un hidrógeno, sería un NAD. Y si tuviera en lugar de un hidrógeno un grupo fosfato, pues sería el NADP. Entonces, esta molécula es capaz de recibir electrones. Cuando recibe electrones de una molécula, lo que vamos a tener es que una molécula reducida va a perder 2 hidrógenos y 2 electrones. Esos 2 electrones los va a recibir el NAD. Un electrón se lo va a dar al grupo amino que tiene carga positiva para que pierda la carga. El otro electrón lo va a recibir como un hidrógeno y entonces se va a quedar como NADH. El otro protón no lo va a recibir y entonces se va a quedar fuera como un protón. ¿Dónde lo recibe específicamente? En esta parte de aquí. Entonces, un electrón reduce al nitrógeno de carga positiva y se pierde la carga, ya no tiene carga. El otro electrón con el hidrógeno entra aquí exactamente. Cuando entra aquí, este doble enlace se rompe. Así que se convierte en un enlace sencillo. Este de aquí tiene que formar un enlace con otro carbono. Entonces ahora lo forma de este otro lado. Y el nitrógeno no tiene ningún problema en romper su doble enlace porque le acaban de dar un electrón. Y entonces recibe el electrón, queda entonces neutro y con sus 3 enlaces covalentes sin ningún problema. Entonces, el NAD es capaz de recibir 2 electrones, pero un solo hidrógeno. Y por eso entonces lo ponemos como NADH. Y cuando se reduce, se libera un protón. La verdad es que la parte importante que nos interesa es que el NAD de carga positiva se reduce y entonces forma NADH. NADH entonces sería la forma reducida de esta coenzima. Doctor, perdón, Sí, ¿podría repetir? ¿Es que en qué proceso, en qué vía metabólica funciona? En el catabolismo, ¿verdad? sí, ¿Anabolismo o no, catabolismo? catabolismo. NADH siempre en catabolismo. NADPH siempre en anabolismo. Y eso sí es importante que se lo sepan, porque lo vamos a estar utilizando todo el tiempo. Así que es fácil memorizar. NADH participa en catabolismo. NADPH participa en anabolismo. Ok. Doctor,
Sí, Yo le iba a mencionar dos cosas. Eso que dijo de la transferencia de electrones de la niacina fue una de nuestras preguntas del departamental. Y otra cosa era que en el temario viene una parte que dice homeostasis celular. La homeostasis celular se da gracias a estas enzimas, el NADH y el FAD. forma parte de la homeostasis celular, sí. Es decir, la homeostasis celular a lo que se refiere es el equilibrio que tienen las células para poder mantenerse. Entonces, los metabolitos dentro de las células se mantienen en cantidades más o menos constantes. Y sin embargo, al mismo tiempo están continuamente consumiendo nutrientes, como puede ser glucosa, y produciendo CO2 y agua como productos de desecho. Pero dentro de la célula las condiciones son más o menos estables. Es lo que llamábamos de estado estacionario. Entonces, el estado estacionario es un reflejo de la homeostasis celular. Ok. La otra molécula que también participa en la transferencia de electrones es el FAD. El FAD es flavin adenin dinucleótido. Y su estructura la tendríamos aquí. Es un dinucleótido igual también de adenina. Entonces aquí tenemos, de hecho, si pudiera yo quitar esta ribosa y esta riboflavina, sería un ADP lo que tendríamos. Pero ya pegándole la otra ribosa y la riboflavina, la que viene igual de la vitamina, entonces formamos ahora el FAD. De hecho, también existe un flavin mononucleótido que tendría la riboflavina, tendría una ribosa, nada más que aquí lo pusieron en estructura abierta, y tendría un grupo fosfato. Entonces, es como la mitad de esta molécula. El flavin mononucleótido, la verdad es que solo es un cofactor que participa en los complejos respiratorios. Pero el FAD sí participa en muchas reacciones más. Entonces, el FAD metabólicamente es mucho más importante porque lo utilizan mucho más enzimas. El FAD también puede estar, como lo tenemos aquí, en su forma oxidada, pero se puede reducir. ¿Dónde va a recibir los hidrógenos? Los va a recibir en este amino y en este otro amino. Entonces, un hidrógeno va a entrar aquí, se va a romper este doble enlace, un hidrógeno va a entrar aquí, se va a romper este doble enlace, y entonces ahora estos dos carbonos tendrán que formar un enlace entre ellos. Entonces, el FAD sí va a recibir dos hidrógenos y se va a convertir en FADH. FADH entonces sería la forma reducida, FAD sería la forma oxidada. Entonces, FAD es un aceptor o recibe electrones, recibe hidrógenos, y FADH es un donador de electrones, dona hidrógenos. Chicle. Entonces, doctor, por la característica de FAD de que está unido por un enlace de alta energía, ¿es que puede dirigir la síntesis de compuestos? ¿O no se encarga de eso? Participa en la síntesis de ATP, pero eso lo vamos a ver hasta que revisemos ahorita cadena respiratoria. Ok, gracias. Lo que les puedo adelantar es que el ciclo de Krebs genera equivalentes reductores, la mayoría en forma de NADH y unos pocos en forma de FADH. NADH y FADH a su vez le dan electrones a la cadena respiratoria y estos son los que al final permiten que el ATP sintasa pueda trabajar y efectuar la síntesis de ATP. La historia es un poquito más complicada que esto, pero esa es la idea fundamental. Entonces, NADH y FADH son equivalentes reductores que alimentan a la cadena respiratoria. ¿Para qué?
para que se pueda efectuar la síntesis de ATP. Ok. Entonces, de manera un poco más desglosada, lo que tendríamos es que los carbohidratos, a través del proceso de digestión, generarían monosacáridos, principalmente glucosa. Esa glucosa entraría en la glicólisis. En esa glicólisis se va a formar primero piruvato y si hay oxígeno disponible, este piruvato se va a dirigir a la mitocondria y va a formar acetilcoenzima A. Fíjense que los lípidos también, en glicerol puede formar piruvato, pero los ácidos grasos, sin excepción, van a formar acetilcoenzima A. Los aminoácidos, dependiendo del aminoácido, algunos formarán piruvato y otros formarán acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, dentro de la mitocondria, invariablemente va a alimentar al ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs, entonces, va a permitir la oxidación de los grupos acetilo, los va a convertir en CO2, y en este proceso, los hidrógenos del grupo acetilo se van a liberar. ¿Quiénes lo van a recibir? NADH y FAD, para formar ahora NADH y FADH. Entonces, estas coenzimas NAD, FAD, que estaban oxidadas, van a recibir electrones en el ciclo de Krebs a partir de la acetilcoenzima A y se convertirán en NADH y FADH, ya como donadores de electrones. Como donadores de electrones, alimentarán ahora a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa, y en este proceso se libera energía suficiente para que el ADP se convierta en ATP. Y simultáneamente aquí es donde se lleva a cabo el consumo de oxígeno. Fíjense que el oxígeno que nosotros consumimos lo transformamos en agua. El oxígeno no lo utilizamos para oxidar la glucosa. La glucosa se oxidó y se convirtió completamente en CO2 en el ciclo de Krebs, en el ciclo del ácido cítrico que dice aquí. Ahí es donde se llevó a cabo la oxidación completa de la glucosa y no se requiere oxígeno para ello. La oxidación completa se da en la cadena respiratoria, perdón, el consumo de oxígeno se da en la cadena respiratoria y ese oxígeno se convierte siempre invariablemente en agua. Entonces, el oxígeno que nosotros consumimos es simplemente para que la cadena respiratoria pueda trabajar. Y cuando la cadena respiratoria trabaja, es cuando podemos llevar a cabo la síntesis de ATP. Esta última fase es mucho más eficiente que la simple glicólisis. Para darles una idea, en ausencia de oxígeno, si la glucosa se fermenta piruvato y después ácido láctico, nosotros podemos obtener 2 ATPs. Pero si esta misma glucosa, en lugar de dejarla en piruvato y ácido láctico, la llevamos a acetilcoenzima A, la oxidamos completamente en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido cítrico, alimentamos la cadena respiratoria y echamos a dar la fosforilación oxidativa, podemos sintetizar del orden de 30-32 ATPs. Esto es como 15 veces más energía que los solo 2 ATPs que teníamos inicialmente. Así que, de hecho, nuestras células dependen completamente de la fase aerobia del catabolismo. No podemos vivir solo de la fase anaerobia. No obtenemos energía suficiente. Necesitamos forzosamente oxígeno y echar a andar la mitocondria, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Y entonces sí tenemos un proceso mucho más eficiente.
Los mapas metabólicos ya completos son cosas como esta. Ustedes conmigo van a revisar solo la parte que está aquí sombreada, que es la digestión de carbohidratos, la glicólisis que está puesta aquí, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Es esencialmente lo que vamos a revisar. Esto es lo que sí vamos a revisar con mucho detalle, enzima por enzima, reacción por reacción. Si nosotros entendemos esta fase de aquí, nosotros estamos listos para leer cualquiera de las otras fases o de cualquiera de las otras etapas del metabolismo. No importa que sea catabolismo o anabolismo, porque las reglas son generales. Entonces solo vamos a leer, a revisar con detalle unas cuantas vías metabólicas y sobre los principios que regulan esas vías metabólicas vamos nosotros a extrapolarlos al resto de las vías. Entonces, les recuerdo, el catabolismo se divide básicamente en 3 etapas. La primera etapa, recuerden, ¿a qué corresponde? Digestión. Digestión, perfecto. Entonces se lleva a cabo en el tracto digestivo. Es donde se liberan las unidades estructurales. Esas unidades estructurales se absorben en el intestino y llegan al citosol de cada una de las células. La segunda etapa, ¿dónde se lleva a cabo? Es la degradación. En el citosol. La mayoría en el citosol, y es, ojo, ya dentro de las células. Cada una de estas reacciones ocurre ya dentro de las células. Sería lo que corresponde a la fase anaerobia, la que no requiere oxígeno. Y la tercera etapa, ¿cómo le llamaríamos? Aerobia. Aerobia. Y se va a llevar a cabo en un organelo específico de la célula, la mitocondria. Dentro de las mitocondrias. El ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, todo ello ocurre dentro de la mitocondria. Ok. Entonces, a ver, para poder iniciar con el metabolismo, es primero importante ver la estructura de los carbohidratos. Entonces, vamos a dedicar un par de clases a revisar carbohidratos. Entonces, para la siguiente clase, revisaremos carbohidratos, lo que tiene que ver con su estructura, y los tipos de carbohidratos. Entonces, todos los libros de bioquímica tienen un capítulo de carbohidratos. Entonces, échenle un ojo, por favor, al capítulo de carbohidratos, y una vez que lo revisemos, entonces ahora sí podremos ver glicólisis, que sería la primera vía catabólica. Entonces, tienen ya una tarea, que es el calcular la energía de hidrólisis del ATP, la energía de hidrólisis real del ATP en eritrocitos y en una bacteria, en E. coli. Yo ahorita les subo si no copiaron los datos, yo ahorita les subo la presentación para que puedan ver la tabla y de ahí sacar los valores. Doctor, una pregunta. En el ejercicio que hicimos hace rato de los hepatocitos de rata, había un dato que era una R. ¿Esa R es la misma para tanto E. No, coli? esa R, yo creo que yo puse el error. Esa R era de respuesta. Solo era el resultado del delta G de hidrólisis. Ahorita lo cambio para que sea delta G. Ok. Entonces delta G sería el que había como dos posibles que podíamos usar, ¿no? Uno que era... No, es que se refiere a R de creo que Carla se refiere a R de la ecuación de delta G en general, bueno, de la energía de Gibbs, en la que había dos valores de 8.31 y de 1.90. La constante general de Esa es los gases. constante, esa sí es la constante. misma, la utilizamos para sacar tanto la de E. coli como... Sí, utilicen Sí. la de 8 punto y fracción, la que tiene unidades de joules por Kelvin a la -1, mol a la -1. Ok, doctor. Solo si les diera valores en kilocalorías, entonces sí utilizan el otro valor de R, el que está en calorías.
O sea, no se compliquen la vida con las unidades. Utilicen siempre las mismas unidades. Si no, tendrían que convertirlas. Ok, a ver, otra cosa que tenemos pendiente y que creo que vale la pena ahora sí retomar seriamente es la parte de los reportes de prácticas. Entonces, ustedes ya me entregaron los integrantes de cada uno de los equipos. Entonces, me gustaría ahora sí considerar los reportes de prácticas. Entonces, la primera práctica creo que esa sí la pueden realizar sin ningún problema, porque solo son problemas de soluciones. Entonces, sí me gustaría que vieran subí yo los protocolos de reportes de prácticas secas y está ahí el protocolo de la práctica 1, de la 2 y de la 3. El de la 1 solo son problemas. Entonces, me gustaría que lo resolvieran por equipos y me entregaran un reporte. Entonces, ese reporte sí lo voy a revisar con cuidado y se los devolvería ya con su calificación. Entonces, a ese sí pónganle cuidado, háganlo bonito, bien hecho, porque es por equipo. Entonces, yo espero creo que lo que van a hacer es repartirse un poco pedacitos los problemas. Al final sí quiero que los revisen todos y que me entreguen un trabajo que hayan revisado todos y que estén convencidos de que está bien hecho. Y que eso sea lo que me devuelve. Entonces, los reportes, sí, esos sí los voy a leer completitos de principio a fin. Entonces, ahí sí cuídenme la redacción, cuídenme la presentación, que todo esté bien. Yo Doctor, ¿y creo cuánto que tiempo tenemos? yo sugeriría una semana, pero si tienen alguna razón que los retrase, podemos dar un poquito más de tiempo. Lo que sí es que no se vayan a colgar mucho, porque son varias las prácticas que tenemos que revisar. Y esa es la más sencilla. ¿Una semana les parece bien? Yo ¿Sí? digo que está bien. Ok. Entonces sería para el próximo lunes, ¿no? El reporte. Y así nos vamos yendo con los siguientes reportes. Solo si hubiera algo excepcional, ustedes me dicen. O si hubiera cosas que no se entiendan, también lo vamos viendo en la clase. El chiste es que estén en posibilidades de entregar buenos reportes. Les voy a subir también, quiero que en el reporte sí me anoten la bibliografía que ustedes consulten. Entonces les voy a dar también indicaciones sobre cómo elaborarla. Y eso lo subo en un documento. Si hubiera dudas, entonces igual me van diciendo en las siguientes clases. Cualquier duda la resolvemos. ¿Mm? Ok. Tendríamos que iniciar carbohidratos y yo preferiría que eso lo viéramos ya la siguiente sesión. Entonces, si hubiera alguna duda, este es el momento y si no, pues nos vemos hasta el miércoles. ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien, doctor. Muchas gracias. Ok, Doctor, perfecto. Todo bien. para la tarea de el eritrocito y la E. coli, ¿va a subir apartado o lo hacemos nada más por nuestra cuenta? No, yo subo una indicación de que es una tarea. Hoy mismo lo hago. Ah, ok. Ustedes, bueno, no, subo primero la presentación para que puedan resolver la tarea. Subo un apartado para que me puedan ustedes enviar su tarea por el Classroom. Ujú. Y antes de que se me olvide, les subí también una liga donde ustedes deben hacer una evaluación de sus profesores y eso me incluye a mí. No se les olvide, Creo que por la favor, mayoría ya lo hacerla. hicimos, doctor, Si porque ya lo hicieron, perfecto. Ok, si no lo han hecho, el 8 cierran la plataforma. Y entonces es importante que lo hagan pues, ya pronto. Entonces, si no lo han hecho en estos 20 minutos que tienen, creo que lo pueden hacer. Les quita 5 o 10 minutos, no más. Bueno, nos vemos el miércoles. Entonces ya Gracias, estiran las doctor. piernas, descansan y se preparan para su siguiente clase.